Probando. Sí. 1, 2, 3, sí. Paz y bien, hermanos. Podíamos ir acercándonos también para poder escuchar mejor, así unirnos como iglesia, sí, para así ya escuchar este mensaje de la Cuaresma. Nos van a dar pautas, cómo vamos a vivir con fervor este tiempo cuaresmal que ya está cerca, que nos va a ayudar a preparar para poder vivir bien lo que es la Semana Santa. Creo yo que esto es importante, que nuestro corazón también esté abierto, ¿no?, a la gracia de Dios. Quiero invitar a nuestro hermano Jimmy. Vamos a hacer una oración por él, para que Dios lo utilice como instrumento, para que le ponga las palabras precisas que necesita nuestro corazón. Esto es importante, ¿no? Lo que necesita nuestro corazón para confrontarnos y vivir bien esta Cuaresma, tiempo de preparación. Se ponen de pie. Vamos a extender nuestra mano derecha sobre nuestro hermano Jimmy para orar por él. Te damos gracias, Jesús, por nuestro hermano Jimmy, por hacer de él un hombre de Dios, consagrado, porque es gracia. Si bien es cierto, Jesús, no nos merecemos tu gracia, pero tú nos la das, ese regalo. Por eso, en este momento te pedimos que envíes tu Espíritu Santo, Jesús, sobre nuestro hermano Jimmy, para que pueda darnos el mensaje que necesita nuestro corazón. Ilumínalo, que todo el mensaje sea siempre una lluvia de bendición para cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, también a nosotros, danos la docilidad, la apertura, saber escuchar tu mensaje. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano. Muy buenas noches, queridos hermanos, paz y bien a todos. Bien. Siempre creo que para todo creyente, para todo aquel que quiere transmitir la palabra del Señor, es un desafío, porque hay que hacer el esfuerzo y ser conscientes de que la grandiosidad de la revelación de Dios, la grandiosidad de lo que Dios quiere transmitirnos, pues es tan grande que con conceptos o con palabras humanas, traducirlas para comprenderlas siempre es un desafío. Así que a los predicadores, aprendí en Italia que los capuchinos, cuando predicaban, lo primero que tienen que hacer es retiro espiritual. No era simplemente ponerse delante y predicar. Ustedes saben, yo vivo en Ñaña, y cuando el hermano Ángel me pidió que compartiera con ustedes esta reflexión, estuve algunos días de retiro en el sentido de interiorizar lo que uno va a compartir. Así que, como hemos dicho en la oración inicial, que sea el Espíritu quien nos conduzca. Y algo que siempre me sucede es que uno prepara algo y el Espíritu Santo a veces en el camino va diciendo una cosa. Del 100% que uno prepara, 50 lo dice, el otro 50 te lo dicta el Espíritu en el momento, más o menos.
Bien, Cuaresma 2025. En algunos días vamos a comenzar con el miércoles de ceniza. Y el título que le he puesto a esta pequeña reflexión es Conversión y Esperanza. Vamos a partir de lo que el Papa Francisco en estos días nos ha dicho a través de su mensaje para esta Cuaresma. El título del mensaje del Papa Francisco es Caminemos juntos en la esperanza, haciendo referencia a este tema que se ha desarrollado mucho en estos últimos años, que es la sinodalidad, caminar juntos, ¿no? Y contextualizándolo en el año jubilar en el que estamos hablando aquí de la esperanza. ¿Qué dice el Papa Francisco? Y quería comenzar con ello. En este mensaje, no es muy largo el mensaje, obviamente no voy a leer todo, sino una frase que me parece importante resaltar. El Papa Francisco en este mensaje habla de 3 llamadas a la conversión. Y la tercera, el Papa dice, una tercera llamada a la conversión, dice que hace referencia a la esperanza, a la confianza en Dios, a la confianza en su gran promesa, la promesa de la vida eterna. Debemos preguntarnos, dice el Papa Francisco, y aquí el Papa lanza unas preguntas para interpelar nuestra vida. Y dice el Papa Francisco estas preguntas: ¿poseo la convicción de que Dios perdona mis pecados o me comporto como si pudiera salvarme solo? ¿Anhelo la salvación e invoco la ayuda de Dios para recibirla? ¿Vivo concretamente la esperanza que me ayuda a leer los acontecimientos de la historia y me impulsa al compromiso por la justicia, la fraternidad y el cuidado de la casa común, actuando de manera que nadie quede atrás? Bien, son estas las preguntas que el Papa Francisco formula, invitándonos a la conversión de la esperanza. A partir de ello, les propongo 3 momentos de reflexión. En primer lugar, un análisis de nuestra realidad. Ustedes seguramente pueden hacer un análisis también cristianamente de lo que hoy en día vivimos, por ejemplo, sin ir muy lejos en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces creo que la palabrita que está bastante de moda en todos los ámbitos, en estos días, en estos meses, contextualizando nuestra realidad, es la palabra corrupción, ¿cierto? ¿O no? Sí, ¿no? Corrupción es lo que todos los días escuchamos en la radio, en las noticias, en la esquina, en el periódico, en las redes sociales, ¿no? Corrupción, perfecto. Obviamente no voy a hablar de la corrupción en un sentido político, ¿no? Sino en un contexto, en este caso, cristiano, creyente. ¿Qué cosa es la corrupción para el cristiano? ¿Cómo debemos de entender nosotros los creyentes, los cristianos, la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Yo siempre lo digo esto, la corrupción, nosotros nos indignamos por los corruptos políticos, pero la corrupción no nació en el Palacio de Justicia, en el Congreso, no. Yo siempre digo, la corrupción nace en la casa. La corrupción nace en la casa. ¿Y saben quiénes son los próceres de la corrupción? O por decirlo de alguna manera, ¿quiénes son los que inician a las personas en la corrupción? Los padres, papá y mamá. Y la corrupción empieza en la casa. ¿Cuándo empieza la casa? Voy a dar solo un ejemplo, podría dar muchos ejemplos. Un ejemplo. Tu hijo, tu hija te dice, mamá o papá,
voy a esforzarme en sacar buenas notas, voy a estudiar, pero ¿qué me vas a dar a cambio? Entonces papá y mamá, ¿qué cosa dicen? Muy bien, hijito, si a fin de año me traes todas las notas buenas, te voy a regalar, ¿qué cosa? Su PlayStation, listo, ya, lo que sea. Entonces, ¿qué mentalidad estamos formando, estamos creando en nuestros niños? Una mentalidad corrupta. ¿Y dónde nace esa mentalidad de corrupción? En donde la persona hace las cosas, o sea, tiene que hacer las cosas bien. ¿Bajo qué? Bajo una motivación. ¿Qué motivación? Un regalo. Es decir, la motivación para hacer las cosas no deben ser esas. La motivación para ser un buen estudiante, aquí hay chicos jóvenes que estudian, la motivación para ser un buen estudiante tiene que ser ¿qué cosa? Tendría que ser, si somos creyentes, el gozo de haber hecho el bien. El gozo de haber hecho el bien. Entonces, ¿qué cosa es la corrupción? La corrupción no es otra cosa que la ausencia de bien en nuestras relaciones, la ausencia de bien en nuestras responsabilidades, la ausencia de bien en lo que nos toca hacer como ciudadanos, como personas, como creyentes. Esa es la corrupción. Obviamente, la mayor corrupción para el cristiano, ¿cuál es? El pecado. La corrupción más grande, la corrupción más fuerte para nosotros es el pecado. Por eso, en la Cuaresma se nos invita ¿a qué? A retornar, conversión, ¿cierto? A retornar al bien, a retornar a hacer el bien. Por eso ahora les invito a mirarse a ustedes mismos, es decir, a interiorizar, ¿ok? Entonces, hagamos como una pequeña radiografía del corazón humano, de nuestro corazón, y nos vamos a ayudar con un texto bíblico, ¿ya? Con un texto bíblico. Isaías 5, del 1 al 7. En este texto del profeta Isaías, vamos ahora a proclamarlo. Es un cántico, ¿ya? Es un cántico. Si alguno tiene ahí su Biblia, lo puede buscar. ¿Han traído Biblia? Ah, no, es que ahora, padrecito, ahora ya no cargamos la Biblia, ahora todo tengo acá, dice, ¿no? Aquí está todo, ¿no? Discúlpenme, pero yo no es que no me guste la tecnología, ni estoy en contra de la tecnología. Pero nada puede reemplazar la misma palabra de Dios. Ya, pero no voy a dar ahorita charla de palabra de Dios, es otro tema. Ok, entonces, Isaías 5 del 1 al 7. Cántico de amor por la viña, es un cántico. Y dice así: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero, y cavó y despedregó, y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella, y además excavó en ella un lagar. Y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña que no se lo haya hecho yo? Yo esperaba que diese uvas. ¿Por qué ha dado agraces? Ahora pues os hago saber lo que pienso hacer con mi viña: quitar su seto y será quemada, desportillar su cerca y será pisoteada. Haré de ella un erial que ni se pode ni se escarde. Crecerá la zarza y el espino, y a las nubes prohibiré llover sobre ella. Pues bien, viña de Yahvé Sebaot es la casa de Israel,
y los hombres de Judá son su plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia y hay iniquidad, honradez y hay alaridos. Palabra de Dios. Bien, es un cántico que Isaías escribe, y en síntesis lo que podemos rescatar de este cántico son dos cosas. Primero, dice que es un cántico de amor. Para comenzar, dice, voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Entonces, es un cántico de amor, ¿ok? Pero es un cántico de amor bastante particular, ¿cierto? ¿Ustedes alguna vez se han enamorado? Sí, ¿no? ¿Y alguna vez han dedicado un cántico de amor a su novia, a su novio, a su esposo, a su esposa? Sí, ¿no? Y cuando hacemos un cántico de amor, ¿qué cosa queremos lograr con la persona? ¿Qué queremos lograr? Que sepa que lo amas, ¿no? Que sepa que lo amas, sí. Claro, pero ¿qué quieres lograr en sí, en la persona? Atraerla. ¿Qué más? ¿Qué queremos lograr cuando cantamos un cántico de amor? Que la otra persona, ¿qué cosa? Se conmueva, ¿cierto? O sea, que se logre una conmoción en la persona, ¿cierto? ¿O no? Claro, Entonces, objetivo, que la persona se conmueva, una conmoción. ¿Qué es una conmoción? Hay signos, ¿no? Los signos de una conmoción en una persona. Empieza a llorar, empieza a tener, algunos dicen así, ¿no? Maripositas en el estómago, empiezan a sentir y no sé qué más. Pero bien, entonces, son signos de la conmoción. Este cántico tiene como objeto, ¿qué cosa? Que el dueño de la viña, ¿quién es el dueño de la viña? Es Dios el dueño de la viña, ¿ok? Y dice que el profeta quiere cantar un cántico de amor. Es el profeta, dice, quiere cantar un cántico de amor del dueño de la viña. ¿A quién? A su viña, ¿ok? Pero se han dado cuenta, empieza el profeta cantando y en un momento, ¿qué pasa? ¿Se han dado cuenta cuando he proclamado? En un momento empieza a hablar ¿quién? El dueño de la viña. Al comienzo dice voy a cantar y empieza a cantar el profeta. Pero en un momento determinado es el mismo dueño de la viña quien empieza a cantar. No sé si me dejo entender, eso sucede. Ustedes luego en su casa vuelvan a releer este cántico y se van a dar cuenta de ello. Por lo tanto, el objetivo del Señor con su viña es ¿qué cosa? Producir una conmoción, pero una conmoción que produzca algo importante. ¿Qué cosa? Un cambio. ¿Ya? Entonces, la cuaresma es un tiempo en el cual el Señor pretende de nosotros, ¿qué cosa? Una conmoción. Es decir, se tiene que mover algo en nosotros. ¿Ok? En este caso, este cántico de la viña, ¿qué cosas sucede en este cántico? Cántico de amor, ¿no? Dice, le canta a la viña. ¿Y qué le dice? Yo hice de todo por ti. Te he dado signos de amor. ¿Y cuáles son estos signos de amor que he hecho por esta viña? Le he plantado. ¿Qué cosa he plantado? ¿Cualquier cosa? Dice, le he puesto buena cepa, es decir, te he dado lo mejor, no te he dado cualquier cosa, te he dado lo mejor. Y no solo he sembrado buena cepa, además, ¿qué cosa he puesto? Dice, he construido una torre. ¿Qué significa la torre? Para que el vigilante cuide la viña y no vengan los enemigos, ¿a qué? A ultrajar la viña, a robar en la viña. Entonces he construido una torre. Y no solo he construido una torre, también he construido un lagar. ¿Qué es un lagar? Para hacer la viña, ¿sí? Para hacer el vino.
para hacer el vino, el lugar donde se hace el vino, donde se pisa la uva para hacer el vino. Entonces, ¿qué tipo de canto de amor es este? Es un canto de amor en donde le está diciendo Dios a su viña: te he amado tanto y te amo tanto que te he dado mucho. Te recuerdo lo que te he dado. Pero ¿qué cosa es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Y aquí viene un poquito lo fuerte, dice, ¿no? Yo esperaba que diese uvas, pero ¿qué cosa ha dado? Agraces. ¿Qué cosas son los agraces? Uvas, pero que no son dulces, sino que son ácidas. ¿Ok? Ha dado agraces. Y luego eso lo traduce en ¿qué? Al final, en el cántico dice: ustedes son el pueblo de Israel, ahora nosotros, nuevo pueblo de Israel, somos esta viña que Dios esperaba que diese, ¿qué cosa? Uvas dulces, que diese buen vino. Pero ¿qué cosa ha dado? Frutos agrios. Todo esto hermanos, todo esto nos tiene que conmover, es decir, tiene que mover algo en nosotros, de tal manera que esa conmoción luego va a tener una consecuencia. ¿Cuál debe ser la consecuencia de esta conmoción? Conversión y reconciliación. Pregunta: ustedes, nosotros, cada uno de nosotros, que somos la viña del pueblo, la viña de Israel, la viña de Dios, y hoy Dios te dice: date cuenta de lo que te he dado, no te olvides de lo que has recibido, porque resulta que por distintas razones, esa es la tragedia siempre del pueblo de Dios. ¿Qué cosa? Que el pueblo de Dios siempre tiene memoria corta. El pueblo de Dios siempre tenemos memoria corta. Hoy le puedo estar diciendo al Señor: Señor, yo te amo, yo te doy mi vida, yo te doy todo, pero al poco tiempo estamos haciendo lo contrario. Bueno, entonces el Señor nos llama ¿a qué ahora entonces? Si nos conmueve, estoy hablando aquí no de una conmoción sentimental, ¿ah? Dios no quiere conmoción sentimental. Ay, sí, pues yo tengo que sentir, porque hay algunos, una vez en la confesión, bueno, algunas veces en la confesión, por ejemplo, llegan personas que dicen: Padre, yo estoy arrepentido, pero no siento que estoy arrepentido. Ah, ¿no sientes que estás arrepentido? No siento. ¿Será que es verdad que estoy arrepentido? Mentira. ¿Qué dicen ustedes? El arrepentimiento no tiene que ver con el sentimiento. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con la convicción. Entonces, cuando alguien viene y me dice: Padre, yo no sé, hermano, yo no sé si estoy arrepentido o no, porque no siento. Algunos dicen: antes lloraba, antes sentía, ahora no siento nada. ¿Qué pasa? ¿Será que ya no estoy arrepentido? No. Lo que pasa es que vamos madurando en la fe y creciendo en la fe, y con el tiempo nuestra fe se va volviendo menos sentimental para convertirse ¿en qué? En una fe más de convicción. Estoy más convencido. Entonces, cuando alguien me dice: no sé si siento o no, esa no es garantía de que si estás arrepentido o no. Sí es garantía que estás arrepentido. ¿Cuándo? Cuando hay un propósito concreto que ahora quieres hacer para cambiar. Eso sí. Entonces, cuando ustedes se confiesan en la confesión, ¿qué cosa? ¿Ustedes saben cuál es el modo más exacto y preciso de confesarse? ¿Saben cuál es la mejor confesión? La que dura menos. Sí, la que dura menos. ¿Por qué? Ahí están preguntando, ¿por qué la que dura menos? ¿Por qué? Porque al confesionario hay que ir a decir ¿qué cosa?
nuestros pecados. Lo que pasa es que va uno, voy a confesarme y digo, sí, mira, he pecado de orgullo. Perfecto, Padre, me arrepiento. ¿Por qué? Porque he sido orgulloso. Así. Pero ¿sabe qué, Padre? Resulta que el orgullo es producto de esto, y que también mi esposa, y que también mi marido, y que el otro, sí, pues y esto. Y entonces empezamos a explicar. No hay que explicar en la confesión. Soy orgulloso y listo, se acabó. Pocas palabras, ¿ok? Como se dice, al pan pan y al vino vino. En la confesión lo que hay que hacer, ¿qué cosa es? Hay que acercarse y presentarle al Señor pues nuestras miserias. No, porque la tendencia nuestra, ¿qué cosa es? La tendencia muchas veces, ¿qué cosa es? Buscar atenuantes. No sé si estoy hablando de lenguaje jurídico, ¿no? Buscamos atenuantes ¿a qué? Al pecado que hicimos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no estamos convencidos de la misericordia de Dios. El que está convencido de la misericordia de Dios y quiere reconciliarse, lo único que hace es, como dice Jesús en el Evangelio, de este hombre que fue al templo. Dice que fueron dos al templo, ¿no? Dice, no. Uno, el fariseo. Y el fariseo va al templo y ¿qué cosa dice? Señor, yo te doy gracias porque no soy como ese que está atrás, como ese pecador que está atrás. Yo ayuno, yo hago esto, yo hago aquello. Entonces, el fariseo, ¿qué cosa hizo? Un elenco de sus virtudes. Y así a la confesión a veces algunos llegan. Padrecito, yo he hecho tantas cosas malas, yo soy buena. Entonces, ¿sabe qué? Salga así, sáquele a la imagen del Padre Pío y póngase usted ahí mejor. ¿No? Entonces, la confesión es, ahora que en este tiempo de Cuaresma nos vamos a ejercitar en la confesión, es interesante recordar lo que dice San Pablo en la carta a los Colosenses 1, 19, 20. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Colosenses, ¿bien? ¿Qué dice? Está hablando aquí de la reconciliación, que es por Cristo y para Cristo que se produce y se ha producido la reconciliación. Es decir, la reconciliación no tiene como objeto, ¿qué cosa? Calmar la conciencia. ¿Ya? La reconciliación no es ese el objeto de la reconciliación. Dice, es Dios quien tuvo a bien realizar la reconciliación. Y la reconciliación es por Él y para Él, por Cristo. Y es Él quien logra, dice, es Jesucristo quien logra la pacificación. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Bien. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Reconciliar. O en algunas traducciones de la Biblia dice restaurar. Reconciliar o restaurar. La palabra clave aquí es entonces esta palabrita que ustedes tienen que llevarse en la mente ahora. La palabra exacta en el Nuevo Testamento griego es apokatalasai. A ver, repitan. Trabalengua. Apokatalasai. Es importante memorizar esa palabrita. Apokatalasai. Así. ¿Ya? Esta palabrita griega, apokatalasai, se traduce, está en la Biblia, la han traducido por reconciliar o restaurar, cualquiera de las dos.
Bien, esta palabrita apocatalazai viene del verbo, ¿ya? Catalazó, que es el verbo, y apo es el prefijo. Entonces, apocatalazó está unido. ¿Me dejo entender? Ok, pequeña clase de griego. Entonces, esta palabrita apocatalazai significa, ¿qué cosa? Restaurar, pero no restaurar cualquier cosa. En contexto bíblico significa restaurar algo que está roto, ¿ya? Algo que está roto, pero no una cosa, sino una relación, ¿ok? Entonces, la traducción exacta es entonces apocatalazai, significa restaurar, ¿qué cosa? Una relación que está rota. Eso significa. Por lo tanto, reconciliar, apocatalazai, reconciliar significa ¿qué cosa? Significa volver a unir algo que se rompió. Nosotros tenemos en esta cuaresma, queridos hermanos, entrar en esta dinámica de reconciliación, es decir, de restaurar áreas de nuestra vida, circunstancias de nuestra vida que hemos vivido y que están rotas. Primero las personales, primero las ontológicas, es decir, de nuestro ser, ¿ok? Hay muchas cosas en nuestro ser que están rotas. Hay que volver a reconciliar, restaurar, ¿ok? Segundo, restaurar relaciones. La primera por excelencia que hay que restaurar, ¿cuál es? La relación con Dios. Luego, la relación con el prójimo. Así que empiecen a hacer su elenco, su lista de restauración de relaciones. ¿Ok? Pasamos. Esta reconciliación de la cual estamos hablando llegó a su punto culmen, es decir, al clímax, como se dice, en un momento concreto en la vida de Jesús. Esto que Pablo está diciendo, que estamos explicando esto de Pablo de Colosenses, Cristo lo hizo realidad en un momento de su vida. ¿En qué momento de su vida? En el momento de la cruz. ¿Cuál es la última palabra de Cristo en la cruz? ¿Ah? Ustedes son católicos, a ver. Levante la mano el que quiere hablar. Allá dice la niña. ¿Ah? ¿Cuál es la última palabra de Jesús antes de morir en la cruz? Dijo 7 palabras, dice, ¿no? Allá la hermanita dice: en tu mano se encomiendo mi espíritu. Ya sabía que iban a decir eso, pero no es. Alguien va a decir: Padrecito, los que leen la Biblia van a decir: Padrecito, depende de qué evangelio. Allá están los chicos de la Jufra, ¿quiénes son? ¿Qué dicen? Señor, no es esa la obra. Allá los guanuqueños, que los conozco. Todo está consumado o cumplido. Esa es. Ok, bien. Entonces, queridos hermanos, Jesús en la cruz, dice el texto bíblico, Juan 19:30. Cuando tomó Jesús el vinagre, tomó el vinagre con la esponja que le dan, y Jesús dijo: todo está cumplido o consumado, pero la más exacta es cumplido, ¿ok? ¿Qué cosa significa cumplido? Obviamente, como está traducido al español, a veces se puede entender de otra manera. Dice el texto: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu, murió. Lo último que Jesús dijo antes de morir, antes de pasar al Padre, es: todo está cumplido. Entonces aquí la palabra cumplimiento significa, ¿qué cosa? Significa plenitud. Esa palabra, todo está cumplido, Jesús está diciendo: todo lo hice bien, todo está hecho, todo lo que el Padre me envió a hacer lo he
hecho. O sea, todo está cumplido, todo está hecho. O sea, ¿qué cosa significa eso? Significa que lo que está haciendo Jesús, ¿qué está haciendo Jesús en la cruz? Se está entregando, ágape, ágape, amor, ¿sí? Ese amor, ese ágape, ese amor, Jesús lo está realizando de modo pleno, plenitud. Entonces, en la cruz, cuando Jesús dice todo está cumplido, Jesús está diciendo, en este momento la reconciliación, lo que estaba roto ha llegado a su plenitud. En Jesús se ha hecho plena la reconciliación, en Él. Por lo tanto, ustedes quieren reconciliarse, quieren restaurar relaciones rotas. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por la cruz de Cristo. O sea, tenemos que empezar no con nuestros esfuerzos humanos, no con nuestros esfuerzos virtuosos, ni siquiera con un esfuerzo bondadoso. Ahora sí, yo voy a restaurar la relación con mi esposa que no la hablo hace un mes. Ya. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? Voy a restaurar. A ver, ¿qué cosa le voy a decir? ¿Cómo voy a empezar? ¿Qué cosa tengo que hacer? No empieces por ahí, porque no es por ahí. ¿Dónde tienes que ir? A la fuente de la reconciliación. Tengo que acudir ¿a quién? A Cristo, a Jesús. Y tengo que trasladarme ¿a dónde? Al Calvario. Al momento culmen en el cual Cristo estaba reconciliando plenamente todo. En conclusión, si queremos reconciliarnos, vamos a tomar lo que dice San Pablo en 2 de Corintios 5:20. ¿Qué dice Pablo? Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. Y aquí Pablo enfatiza y dice, en nombre de Cristo, ojo, todo es en nombre de Cristo. Dice, en nombre de Cristo le suplicamos, 2 puntos, comillas y signo de admiración, reconcíliense con Dios. Si nos vamos al griego, ¿saben qué dice? No dice reconcíliense, dice literalmente, dice déjense reconciliar con Dios, que no es lo mismo. Déjense reconciliar con Dios. ¿En qué tiempo está? Los profesores de lenguaje, los que dominan el lenguaje. Déjense reconciliar con Dios. ¿Qué tiempo es? Pasado, pasivo, imperativo. ¿Ok? ¿O no? ¿Estoy mal? Ok. Déjense reconciliar con Dios. ¿Qué cosa es? Pasivo, es un pasivo. Déjate reconciliar. No, tú no lo vas a hacer con tus fuerzas. No lo vamos a hacer nosotros con nuestras capacidades, inteligencias, nuestras virtudes. Déjate reconciliar por Dios. Estamos nosotros en el tiempo de la esperanza, ¿cierto? Estamos en el año de la esperanza. En este tiempo se va a hablar mucho de la esperanza y aquí pasamos a la segunda parte de la reflexión. Estamos en este contexto de esperanza y aquel que en su corazón siente el deseo de reconciliarse, quiere decir que en tu corazón hay esperanza. El que no tiene en su corazón el deseo de reconciliarse, hermanito, hermanita, preocúpate, ¿sabes por qué? Porque no vas a poder entrar al cielo. ¿Sabes por qué? Porque para entrar al cielo, ¿qué se necesita? Vivir, atentos, para entrar al cielo, ¿ya? Se necesita, alguien va a decir, ser bueno, sí, ser bueno. Se necesita vivir, atentos, vivir las 3 virtudes teologales en grado heroico. Repitan conmigo para que no se olviden. Para entrar al cielo,
Uy, se durmieron. Para entrar al cielo, debo vivir las tres virtudes teologales: fe, esperanza y amor, en grado heroico. Ok, ¿están dispuestos? Sí, hermanos, es que para entrar al cielo se necesita eso. Vivir el amor, fe y esperanza en grado heroico, es decir, como Jesús, como discípulos auténticos de Cristo. Si no, no se puede. En este año, ¿de qué estamos hablando? De la esperanza. Entonces, ¿la esperanza qué cosa es? Es una virtud. ¿Qué virtud? Teologal. Y si es una virtud teologal, ¿qué significa? Significa que la tienes que pedir como la fe. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un evento en donde dice que había una persona le dice al Señor: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Sí? Entonces hay que pedir la fe. O sea, la fe, en la fe se crece en la fe pidiéndola, porque es una virtud que el Señor nos la da, nos la regala. Y cuando nos la da, nosotros la tenemos que ejercitar. Es una virtud, por eso es una virtud teologal, porque es el Señor quien la regala. No me la gano yo a punta de mi esfuerzo personal, de mi esfuerzo moral, de mi esfuerzo ético. No. La esperanza el Señor te la regala, es un don, es una virtud teologal. ¿Ok? Bien, entonces, en este año tenemos que gritar más que nunca. ¿Qué cosa? Señor, cambiemos el de la fe por el de la esperanza. Les decía, ¿no? El del texto bíblico. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. En este caso, ¿qué tendríamos que decir? Señor, yo espero. ¿Yo espero qué? Yo espero en ti. ¿Ok? Señor, yo espero en ti. Yo espero en ti. Pero Señor, aumenta mi esperanza. Porque la esperanza es esperar en el Señor. ¿Se han dado cuenta que el centro es el Señor en todo? Cristo es el centro de todo. ¿Ok? Señor, yo espero en ti, pero aumenta mi esperanza. Aumenta porque me falta. El Papa Francisco y ha dicho muchas cosas sobre la esperanza, y ustedes seguramente también ya la habrán leído. Yo quiero en esta noche, la base del jubileo que estamos celebrando en este año tiene su raíz bíblica. Ustedes saben eso, ¿cierto? El jubileo tiene su raíz bíblica. ¿Cuál es la raíz bíblica del jubileo? Sí, han dicho, sí, ya pues ahora digan. La raíz bíblica del jubileo, Levítico, está en el libro del Levítico, capítulo 25, del 8 al 17. ¿Ok? Levítico 25, del 8 al 17. La palabra jubileo viene del hebreo Yobel, Jovel con J. ¿Ok? El hebreo es Yobel. Padrecito, no nos compliquen, antes en griego y ahora hebreo, aprendan, lean, aprendan, culturícense cristianamente, ¿ya? Ok, la palabra Yobel es del hebreo, ¿ok? De ahí viene jubileo, júbilo, viene de esta palabra hebrea. Bien, ¿y qué cosa significa Yobel? ¿Saben qué significa? Significa cuerno de oveja. La palabrita Yobel significa cuerno de oveja. ¿Por qué? Porque era el cuerno que los judíos tenían como un instrumento de viento que soplaban y sonaba como una especie de corneta. ¿Ok? Y esa corneta, ese cuerno, lo soplaban cuando era declarado el jubileo. Entonces, para anunciar el jubileo, que dice, y aquí habla en el libro del Levítico, ¿qué cosa hacían?
hacían un rito, y en ese rito litúrgico hacían sonar el cuerno. Entonces el sonido del cuerno era como un signo de que el jubileo había comenzado. ¿Ok? En la Biblia aparece muchas veces esta palabra jubileo. Vamos ahora al texto de Levítico. Dice así: entonces, en el mes séptimo, el 10 del mes, harás resonar el clamor de los cuernos. Ahí está. En algunas Biblias van a encontrar la traducción trompetas, pero, ¿ok? El clamor de los cuernos. En el día de la expiación harán resonar el cuerno por toda la tierra. ¿Ok? Dice, declararán santo el año 50 y proclamaréis en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo, cada uno recobrará su propiedad y cada cual regresará a su familia. Este año 50 será para ustedes un jubileo. No deben sembrar ni cegar los rebrotes, ni deben vendimiar, es decir, cultivar la uva. No deben vendimiar la viña que ha quedado sin podar, porque es el jubileo que será sagrado para ustedes. Comerán de lo que dé el campo. En este año jubilar recobrarán cada uno su propiedad. Si venden algo a su prójimo o le compran algo, vean que nadie dañe a su hermano. Palabra de Dios. Bien. ¿Se ha escuchado bien? ¿Sí? En síntesis, 3 cosas que emanan del jubileo. Solo aquí una aclaración. Aquí habla del año 50, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, bíblicamente, los jubileos eran cada 50. Hoy en día, 25. ¿Qué pasó? El Papa, un Papa, no me acuerdo el nombre, tarea, ustedes busquen, ¿ya? Un Papa, ¿qué cosa hizo? Que en vez que sea cada 50, sino cada 25. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que por lo menos una generación pueda vivir un jubileo. Esa es la intención, ¿ok? Ya, eso es otra cosa. Vamos, primero, exigencias o compromisos concretos que brotan del jubileo, de lo que dice la palabra de Dios. Primero, descanso de la tierra. Es decir, en el jubileo tenían que hacer descansar la tierra, no tenían que cultivarla. Dice, tenían que comer de lo que dé la tierra. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es que el pueblo tenía que hacer este ejercicio. ¿Para qué? Para que no se olviden que la tierra no es de ellos, no les pertenece. Para que el pueblo no se olvide que el alimento lo da Dios, que el alimento te lo da Dios. ¿Ok? Primera enseñanza. Segundo, la condición de las deudas y restitución de tierras. Es decir, si yo había comprado tierra a mi vecino, a otra, en el caso del tiempo de Israel, las tribus de Israel. Entonces, si una tribu le compró tierras o se apoderaron por una guerra o por un conflicto, un poco de tierra de otra tribu, a los 50 años, ¿qué pasaba? Tenías que devolverle la tierra. ¿Cuál era la intención de Dios? ¿Saben cuál era la intención de Dios? Otra vez, la tierra no te pertenece, yo te la di la tierra. No te puedes apropiar de la tierra, porque la tierra es un don sagrado. Y si alguien se había apropiado y había incluso comprado, tenía que devolverle. Entonces así no vale comprar, dicen algunos. Pues sí, así era la ley. Tenían que devolverle la tierra. ¿Cuál era el objetivo?
¿Se acuerdan ustedes cuando Dios distribuyó las 12 tribus de Israel? Y a cada tribu de Israel, ¿qué cosa le dio? Un sector de la tierra prometida. Entonces, ¿qué significa eso? Que el hombre, el ser humano, ¿qué cosa? ¿Cuál es nuestra tendencia? Cambiar lo que Dios ha dispuesto, alterar lo que Dios ha querido. Con el jubileo, ¿qué cosa hacía Dios? No, ya, ustedes cambiaron algunas cosas. Perfecto, va a volver a ser como yo he dispuesto. ¿Qué significa? Que Dios gobierna, que Dios gobierna. Tercero, que es lo más fuerte, liberación de esclavos. Si por alguna razón, por alguna desgracia, una persona había caído en esclavitud, porque en ese tiempo había esclavitud, a los 50 años, ¿qué pasaba? Todos recobraban su libertad. Todos recobraban su libertad y volvían ¿a dónde? A su casa, a su familia. ¿Para indicar qué cosa? Para indicar Dios qué quería decir con este jubileo. ¿A qué momento de la historia del pueblo de Israel Dios quiere hacer volver al pueblo? Al momento del éxodo, cuando el pueblo era libre y tenía solamente, ¿qué cosa? Como propiedad, ¿qué cosa? Su libertad y su fe en Dios y nada más. Entonces, el jubileo, contextualicemos ahora en nuestra vida, en lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, en nuestro año, en este año, en nuestra familia, en nuestra casa. Nuestra relación con Dios y con el prójimo. En este tiempo de Cuaresma, queridos hermanos, sería interesante y sería bueno que nosotros practicáramos de alguna manera estas 3 cosas que emanan del jubileo. Hacer descansar la tierra. Padrecito, pero yo no tengo chacras, no tengo terrenos, ¿qué cosa voy a hacer descansar? Aquí emanan muchas cosas, voy a decir algunas. ¿En qué te afanas tanto? ¿Cuáles son tus afanes? Terrenos que te roban y que te quitan, ¿qué cosa? Te quitan la paz, te quitan a veces la alegría, hasta te puede robar la fe. Y lo peor, te roba la esperanza. ¿Bien? ¿De qué esclavitudes tienes que liberarte? Porque hay que liberarse, ¿no?, de algunas esclavitudes. Todos tenemos alguna esclavitud. Hay que liberarse de esas esclavitudes. Y por último, el Papa Francisco le ha puesto el lema, ¿no?, a este año: peregrinos de esperanza. Y aquí viene lo bonito, aquí viene lo franciscano. Y con eso vamos a terminar. En este año se va a hablar, y ya se está hablando mucho de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Y tantas cosas, No voy a hablar ahorita yo de la esperanza, pero de lo que sí voy a hablar es ¿de quién? De los sujetos de la esperanza. ¿Ok? Ustedes busquen en el catecismo y lean qué es la esperanza. ¿De acuerdo? Yo no voy a dar un concepto para que el concepto, las ideas más precisas sobre la esperanza, ustedes vayan al catecismo, ahí está, ¿ok? Así que no voy a repetir lo que es el catecismo, y tanto ustedes se ejercitan en leerlo. Pero sí quiero profundizar ¿en qué? En los sujetos de esperanza. Y el Papa Francisco ha acertado magistralmente en dar una denominación al sujeto de la esperanza. ¿Quién es el sujeto de la esperanza? Nosotros, pero le ha dado un nombre, un sustantivo. ¿Qué sustantivo? Peregrinos. Entonces, profundicemos en eso. ¿Qué cosa significa ser peregrinos? Nos revela que el sujeto de la esperanza es el cristiano, que vive en una actitud constante de peregrinaje. Y esto en clave franciscana. Estamos en una parroquia franciscana, así que tenía que decir algo de San Francisco, ¿no? Así que, ¿están de acuerdo o no?
Así, ok. Entonces, en clave franciscana, esto lo dijo San Francisco. En clave franciscana, ¿esto cómo se llama? Se llama itinerancia. ¿Cómo se llama? El cristiano debe ser itinerante. ¿Ok? Ese es un peregrino. El peregrino es itinerante. La itinerancia es un valor franciscano. ¿Ok? Sobre todo los de la Jufra, la OFS y bueno, esta parroquia es franciscana. Itinerancia. ¿Y de dónde Francisco tomó esto? Francisco, ustedes lo buscan luego en su Biblia, Primera de Pedro 2:11. Francisco de ahí tomó el concepto de que los que queremos seguir a Jesús tenemos que ser, dice Francisco, extranjeros y peregrinos en este mundo. Para el franciscano esto es fundamental, ¿ok? Tenemos que vivir en este mundo como extranjeros y peregrinos. ¿Se han dado cuenta ustedes en estos tiempos a tantos extranjeros que pasan por nuestra tierra? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto extranjero hoy en día en Perú? ¿Hay alguien de Venezuela? Levante la mano. 1, 2. ¿De Colombia? No creo. De Venezuela hay muchos. ¿Ah? Ok. ¿Saben por qué? Yo digo lo siguiente. No voy a comentar las cuestiones políticas, sociales y todo lo demás. Porque el Señor, al ver a estos hermanos nuestros extranjeros que pasan por nuestro país, obviamente de los buenos extranjeros, porque hay de los malos, no voy a comentar de los malos, se supone que de los buenos, incluso de los malos, ¿ok? Incluyendo los malos. ¿Qué significa? Hermanos, tenemos que saber contemplar y tenemos que saber ver la realidad. ¿Saben qué tenemos que contemplar? Que es Jesús quien está pasando otra vez por nuestras calles como peregrino. Cuando veas un venezolano, trata de ver a Jesús que otra vez está pasando como peregrino. Sí, como peregrino, es un peregrino, es Jesús que otra vez está peregrino. Y hay que aprender a ver eso también. Bien. Francisco de Asís, ¿por qué le gustaba a Francisco de Asís decir que nosotros, el cristiano, el hermano, tiene que ser extranjero y peregrino? Francisco lo dice en la regla bulada 6:1-12. Dice Francisco: los hermanos de nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna, y como peregrinos y extranjeros en este mundo, sirviendo al Señor en pobreza y humildad. Entonces, ¿dónde está el problema? En la apropiación. Dice Francisco, los hermanos, dice, en este mundo de nada se apropien, de nada. No te apropies de nada, porque dice que tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. ¿Qué dice Francisco en el testamento? Testamento número 24. Hermanos, deben siempre hospedarse como extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces, una cualidad del cristiano, ¿ok? Y lo que el Papa Francisco, por eso yo creo que ahí el Papa Francisco ha puesto ahí la palabra, ¿no? Peregrinos de esperanza. Aprovechemos nosotros que somos franciscanos para resaltar esa cualidad franciscana, de que nosotros tenemos que vivir como peregrinos y forasteros en este mundo. Les pregunto a ustedes, ¿y ustedes quieren ser peregrinos y forasteros en este mundo? ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer?
viene en nuestro auxilio el Papa Benedicto. El Papa Benedicto, en una encíclica llamada Spe Salvi, nos dice que la escuela de la esperanza, para vivir como en este año en el cual el Papa Francisco nos está proponiendo como peregrinos y forasteros, entonces el Papa Benedicto en esta encíclica dice que es la oración. Dice así, Spe Salvi número 32. Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la oración. Y esto concuerda con lo que les dije hace un momento. ¿Qué es la esperanza? Es una virtud que hay que pedirla, hay que clamar pidiendo esperanza. Entonces, es en la oración en el cual, dice el Papa, es la escuela de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la oración, cuando uno va a orar, ¿con qué intención va a la oración? Con la intención de pedir a Dios algo y esperamos en el Señor, esperamos en Cristo, esperamos en Él. Entonces, la oración se tiene que convertir para nosotros en esta escuela de esperanza. Conclusión. Hermanos, si queremos vivir en la esperanza, tenemos que dar este paso. La cuaresma es este tiempo de preparación para celebrar la Pascua. En este tiempo de preparación para la celebración de la Pascua hay que dar este paso. ¿Este paso de qué? Al inicio, ¿se acuerdan de qué mal en la sociedad, en el mundo, en la iglesia hablábamos? De la corrupción. Perfecto. Tenemos que pasar de nuestras corrupciones personales. Tenemos que dar ese paso de Pascua, esa Pascua tenemos que hacer. Tenemos que pasar de ello. ¿Cuánto nos gustaría que nuestra patria, nuestra ciudad, nuestros barrios estuvieran libres de corrupción? Claro que nos gustaría. ¿Por dónde hay que empezar? Hay que empezar por la casa. Reúnanse en la casa, en la familia y hagan un análisis de sus relaciones entre ustedes. ¿No será que en nuestra casa hay algunas relaciones medio corruptas? Hagan la prueba, van a encontrar algunas. Quiero terminar con dos cosas importantes, con una cita del libro de la sabiduría. En el libro de la sabiduría, la palabra de Dios nos invita ¿a qué? A la esperanza, pero lo dice de una manera preciosa en el libro de la sabiduría, capítulo 12, del 16 al 19. Dice que el Señor dice que aún después del pecado da lugar ¿a qué? A la dulce esperanza del arrepentimiento. Así dice. Dice, después de pecar, aún incluso después que hemos pecado, después del pecado, la corrupción del pecado, ¿qué cosa? Dice que el mismo Dios es el mismo Señor quien da la dulce esperanza del arrepentimiento, de la reconciliación. ¿Qué nos quiere decir en conclusión? Que el motor del arrepentimiento, quien nos mueve al arrepentimiento, es el mismo Señor. Por lo tanto, nosotros ahora lo que nos toca hacer, ¿qué cosa es? Señor, mis arrepentimientos, cuando yo me confieso, cuando yo me arrepiento, ¿de verdad es arrepentimiento o es otra cosa? Y lo último, hemos dicho al inicio que el Señor nos ha dado muchos dones y nosotros somos la viña del Señor y tenemos que dar frutos, ¿cierto? Entonces, la cuaresma
que nos sirva para que nosotros podamos en este tiempo pues volver a tomar conciencia de que tenemos que dar frutos dulces y no frutos amargos. Y por lo tanto, para dar frutos dulces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en este tiempo de Cuaresma tenemos que interiorizar, tenemos que mirarnos más a nosotros mismos. Hoy en día, por la rutina, por el trajín del trabajo, las cosas, vivimos más mirando hacia afuera. Tarea para esta Cuaresma: tenemos que aprender a interiorizar, profundizar en conocernos más, profundizar en mirarnos más a nosotros mismos, de tal manera que si interiorizamos, ¿qué cosa vamos a descubrir? Dos cosas. Vamos a descubrir que necesitamos tanto de Dios, tanto del Señor, y al descubrir que necesitamos tanto de Dios, entonces vamos a ser capaces de clamar a Dios y de decirle a Dios: Señor, ayúdame a dar frutos de auténtica conversión, frutos dulces, no frutos agrios, amargos. Y voy a terminar proclamando un himno, otro cántico de amor, que está en la liturgia de las horas, que se reza en laudes del martes de Cuaresma. Ustedes ahí van a encontrar, los que rezan liturgia de las horas, van a encontrar ahí. Y está relacionado con lo que hemos dicho al inicio, en el cántico, ¿no?, de este viñador, cántico de amor por su viña, ¿no? Y aquí esto es un cántico, pero es el cántico más bien ¿de quién? De la viña al viñador o al dueño de la viña, al Señor. Y dice así: edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Este himno está en la liturgia de las horas. Ustedes pueden rezarlo, repetirlo en todo este tiempo. Termino diciéndoles ahora a ustedes, hermanos, griten como dice este cántico. Griten al dueño de la viña y gritemos todos diciendo: rompe, Señor, tu silencio, y grita, que el Señor grite en nuestros corazones, que mi lagar enrojezca. ¿Qué lagar? ¿Cuál es el lagar? El lagar es el lugar donde se hacía el vino. ¿Dónde se hace el vino ahora? ¿A qué se refiere este lagar? Dice que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, ¿no? ¿Cómo se hace el vino? El vino se hace pisando las uvas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué hay aquí? Aquí hay un signo, un mensaje de humildad. Es decir, que la planta, que los pies del Señor pise nuestro lagar y se enrojezca. ¿Qué significa, hermanos? Significa humildad. Significa que tenemos que someternos a Jesús. Significa que la planta del Señor tiene que triturar. ¿Por qué? Porque para producir vino, ¿qué tiene que producirse? Se tiene que triturar la uva, se tiene que triturar nuestra vida. Y aquí hay un signo maravilloso, eucarístico, porque dice: y que tu mesa se endulce
con el vino de mi viña. ¿Qué mesa? Esta mesa. Que tu mesa se endulce, dice, con el vino de tu viña. Nosotros tenemos que endulzar esta mesa, este altar. ¿De qué está hablando? De la Eucaristía. Está diciéndonos hoy el Señor que Cristo Jesús nos llama a todos nosotros a producir ese vino nuevo que es nuestra vida, que cuando venimos a misa y participamos de la Eucaristía, se funde en una unión mística en donde Cristo, Eucaristía en el vino consagrado, cuando comulgo me uno místicamente a Él, y el vino de mi viña, ¿qué produce? Produce una unión mística de amor entre el dueño de la viña y nosotros que somos pobres hombres pecadores y que estamos llamados a endulzar la mesa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien. Gracias. Bien, agradecemos a nuestro hermano Jimmy por ese mensaje y queremos orar por la salud del Papa Francisco, unirnos a la iglesia, ¿no? En este momento muy especial vamos a primero ofrecer al Señor, el Padre nuestro, la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Oración por la salud del Papa Francisco. Padre bueno, que por obra de tu Espíritu Santo nos has concedido la gracia de tener a Francisco como pastor de tu pueblo. Te pedimos que le concedas recuperarse en salud y reanimar su joven espíritu, para que siga dando testimonio de la alegría y esperanza del Evangelio de tu Hijo Jesús. Restablece sus fuerzas y ánimo, para que continúe la misión que le has encomendado entre nosotros, y con la fuerza espiritual que le diste, siga suscitando caminos de reconciliación y comunión. Francisco, amigo, la Iglesia de Lima y el Perú, del mundo entero, están contigo. Amén. Amén. Que nos dé la bendición nuestro hermano Jimmy. El Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde, y su rostro resplandezca sobre ti, y de ti tenga Él misericordia. Que el Señor les bendiga. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Paz y bien.